Hola, muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Noelia Díaz Rodríguez. Soy alumna del cuarto semestre Grupo C. Mi proyecto hablará sobre Pascual Ortiz Rubio, que fue un presidente de la República entre 1930 y 1932. Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio fue su nombre completo y real de este presidente. Él nació el 10 de marzo de 1877 en el estado de Morelia, Michoacán. Fue un hombre político e historiador que ocupó la presidencia de la República Mexicana entre 1930 y 1932. Pascual Ortiz estudió la carrera de ingeniero topógrafo en la Escuela Nacional de Minería. Cuando terminó sus estudios, él regresó a Michoacán y es donde ejerció su profesión hasta los inicios de la Revolución Mexicana, en la que formó parte de ella, apoyando a Francisco Madero, y tras la rebelión de Victoriano Huerta, provoca que todos los legisladores junto con él fueran encarcelados. Y cuando a ellos los liberan, Ortiz lo que hace es que se une al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para luchar contra Victoriano Huerta. Y durante el conflicto alcanzó el grado de coronel y ganó también popularidad entre las personas y todos, lo cual le sirvió para que le asignaran labores del gobierno. Después de finalizar el conflicto, Ortiz fue nombrado gobernador de Michoacán entre los años 1917 y 1920. Y una de las medidas que implementó durante esa época fue convertir la institución en la que él había estudiado en una universidad. Y en 1920 Ortiz se une al Plan de Agua Prieta, que era comandado por Plutarco Elías Calles, donde se trataba de un manifiesto en contra del actual presidente en esa época, que sería Venustiano Carranza, y donde los rebeldes lograron un control de la mayoría del país en muy poco tiempo. Después lo que sucede es que asesinan a Venustiano Carranza y queda en su lugar Adolfo de la Huerta, quien ocupa la máxima magistratura mexicana de manera interina. Además, Huerta nombra a Ortiz como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y también Huerta fue erradicado porque lo venció Álvaro Obregón. Después de un tiempo, Ortiz decide dejar México y trasladarse a España, donde junto con su esposa abrió una taquería y una librería, y después se trasladó a Egipto, donde estuvo viviendo 6 meses y estuvo estudiando los sistemas de riesgos construidos por los ingleses. Después se convierte en embajador porque en 1924 Álvaro Obregón le ofreció el puesto de embajador de México, pero en Alemania. Y Ortiz lo que hace, no desaprovecha la oportunidad y se establece en aquel país europeo y empieza a hacer amistades con los altos oficiales del ejército germánico. Después el gobierno mexicano le hace un ofrecimiento a Ortiz sobre la embajada en Brasil, lo cual Ortiz no lo toma muy a gusto porque ya se había establecido bien en Alemania, pero aún así el político termina aceptando el nombramiento y permanece en aquel país sudamericano durante 3 años hasta 1929. Fue entonces cuando Emilio Portes Gil, quien ocupaba la presidencia tras el asesinato de Álvaro Obregón, le pide que regrese a Ortiz al país para ocupar la Secretaría de Gobernación. Pero este nombramiento fue como el primer paso para que Ortiz fuera candidato a la presidencia. Luego Plutarco Elías Calles piensa que como él es un hombre fuerte dentro del país y Ortiz no tenía apoyo entre los partidos políticos, creía que era una persona manejable, y para que Ortiz fuera nombrado candidato, Elías Calles tuvo que apartar como de su partido el más favorito de él, que sería Aarón Sáenz, en una maniobra denominada Madruguete. Después las campañas electorales comenzaron a finales de mayo entre 1929. Frente a la candidatura de Ortiz se encontraba también José Vasconcelos, del partido antirreeleccionista.
Además, también estaba Pedro Rodríguez del Partido Comunista. Pero hubo un levantamiento armado encabezado por Gilberto Valenzuela y Antonio Villarreal, lo cual obligan a parar las elecciones hasta que los rebeldes fueran derrotados por el general Calles. Después, las elecciones se celebran el 17 de noviembre de 1929. Al tratarse de una convocatoria extraordinaria, debido al asesinato de Obregón, el vencedor debería ocupar el cargo solo hasta el 1934. Tras realizarse las votaciones, surgen denuncias de fraude hasta el punto de que estas elecciones son consideradas por muchos historiadores como las más fraudulentas de la democracia mexicana. Y a pesar de las pruebas documentales que presentaba Vasconcelos sobre la manipulación de votos, Pascual Ortiz fue declarado vencedor. Por último, Pascual Ortiz toma posesión del cargo como presidente de la República Mexicana el 5 de febrero de 1930. La ceremonia se desarrolló en el Estado Nacional y cuando finalizó se trasladó al Palacio Nacional para recibir las felicitaciones de sus partidarios. La situación económica que vivía el país en aquella época no se había superado. Esto era consecuencia de los efectos de las crisis económicas que se dieron en 1929, donde todos los sectores productivos estaban conectados con el comercio exterior, que era el principal comprador de Estados Unidos. Algunos comercios eran de la agricultura, de la minería, ferrocarriles y petróleos, los que su desarrollo era insuficiente o era nulo por las medidas proteccionistas que había impuesto los Estados Unidos de Norteamérica para proteger su propia economía. Las consecuencias de la crisis económicas que pasaba el país fue que grandes capitalistas mexicanos huyeron hacia el extranjero, descendiendo la producción de oro y el precio de la plata bajo. La disminución del poder de compra y la elevación de los precios por los altos costos de los fletes impidieron el consumo de muchos productos, dañando así la industria de manera general. Las medidas que adoptó el gobierno de Ortiz para subsanar sus faltas de recursos no fueron provechosas. La disminución de gastos en las diferentes secretarías, el recorte de personal y las rebajas de los salarios gubernamentales no fueron suficientes para lograr que el impuesto se cubriera sin déficit. Pascual Ortiz recibió muchas presiones políticas de las cámaras de senadores y de los diputados, de los gobernadores del estado y del jefe máximo, que era el general Plutarco Elías Calles. Su régimen se vio muy afectado y por ello tuvo que renunciar a la presidencia de la República el 2 de septiembre de 1932.